Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches, queridos oyentes. Yo soy el hermano Alberto Colín, pastor siervo de Dios. Hoy estamos a 14 de septiembre de este año del 2023. Y en esta noche, aproximadamente ya pasada las 10 de la noche, tiempo de México, voy a compartir esta transmisión, queridos hermanos oyentes, en esta hora. El tema en teología, hermanos, el tema de lo que es la existencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Repito, este es tema de teología. Los subsiguientes temas van a ser de teología. Entonces vamos a empezar la primera parte de lo que es la existencia de Dios. Y para ello voy a permitirme leer el base texto que nos ilustra este tema que se va a compartir en el libro a los Hechos, capítulo número 17, en los versículos 16 al 31. Voy a leerlo para gloria de Dios. Dice la bendita palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Ponga aquí mucho atención, hermanos, en el versículo número 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar
que la divinidad. Fíjese bien aquí en el versículo número 29. También es muy importante el versículo número 23, pero el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, queridos hermanos, en este primer tema vuelvo a recalcar, es teología, y vamos a empezar de corrido para poder entender esta materia tan extensa que yo desde que tenía 15 años, yo ingresé al primer instituto, ya que cuando yo ya tenía como 20 y tantos o 30 años, yo ingresé al segundo instituto para pastor. Entonces, es muy bonito la teología, es muy bonita es poder comprender lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, este texto base, Hechos capítulo 17, del versículo 16 al 31, es lo que vamos a tratar, el tema, la existencia de Dios, la existencia de Dios. Algo muy importante es que nosotros podemos atrevernos a manifestar, a declarar que Dios, óigalo bien, Dios es el objeto primordial de la fe cristiana. ¿Por qué? Por el sacrificio que el Cordero de Dios hizo por su resurrección y porque Él salió victorioso. Por eso Dios es el objeto primordial de la fe cristiana. Pero también Dios es el objeto primordial de la nación de Israel. Sabemos nosotros que Cristo vino a morir por todos nosotros, pero lamentablemente la nación de Israel no ha reconocido que ya Cristo viene. Entonces es muy importante remitirnos a el libro de Génesis, capítulo número 12, Génesis, capítulo número 12, del versículo número 2 al versículo número 3. Bendito sea su nombre para siempre. Génesis, capítulo 12, versículo del 2 al 3, que dice de la siguiente manera: Dios le está diciendo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y precisamente ahí en Génesis, capítulo número 17, en los versículos del 6 al 7, que dice de la siguiente manera: y multiplicaré, Dios le está hablando a Abraham, y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora también nos remitimos a Daniel, capítulo 9, versículo número 24. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo, bendito sea su nombre para siempre. Y dice así la palabra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo
24. Leemos de la siguiente manera: sabe pues y entiende que desde la salida, 9:24, perdón, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, usted que me está escuchando, no solamente podemos decir que Dios es el objeto primordial de la fe cristiana, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y todos aquellos que se allegan a Él, todos aquellos que le reconocen y lo aceptan como su Señor y Salvador, son redimidos y vienen a ser familia de Dios. Entonces, Dios es el objeto primordial de la fe cristiana, pero también Dios es el objeto primordial de la nación de Israel, porque no solamente el Señor se está abocando a nosotros, la iglesia, por el sacrificio de Cristo, sino que hay algo muy importante, que la nación de Israel, el derecho de sangre, la nación que va a ser salva, sacada de la tribulación, es la que va a vivir en el milenio. Nosotros estaremos con ellos. Entonces podría ser absurdo negar esto que le voy a decir. Que nosotros, si llegásemos a negar esto que le voy a decir, sería muy absurdo, que Dios es el objeto primordial de la nación de Israel. Es decir, en otras palabras, es maravilloso y es hermoso conocer que no solamente Dios es el objeto primordial de la fe cristiana, sino también Dios es el objeto primordial de la nación de Israel. Bendito sea su santo nombre. Ahora, fíjese bien, queridos hermanos, Dios, Elohim, Dios es el mensaje que da forma. Fíjese bien, Dios es el ser que da forma al mensaje de la iglesia. Es el tema permanente de toda predicación. Entonces, aquí hay algo muy importante para que nosotros podamos entender: que Dios no está contenido por la Biblia. Porque si Dios estuviese contenido por la Biblia, entonces Dios tendría límite, y todo lo que conociéramos de Dios, entonces eso sería su totalidad, lo cual es falso de toda falsedad. Más bien, Dios contiene a su palabra, y lo que conocemos de su palabra solamente es una milésima de parte a comparación de lo que Él es todo en su realidad. Por eso nosotros lo poder vislumbrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, en el versículo número 29. Ahí lo podemos percibir claramente. Mire cómo dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo lo que está escrito en la Biblia representa la totalidad de Dios, sino solamente es una milésima parte, porque Dios, queridos hermanos, es más grande, más inmensamente grande de como lo dice la Biblia. Ahora, algún día tenemos esa promesa, porque así como dice el apóstol San Pablo: yo fui conocido como fui. Ahí lo dice Corintios. Entonces, yo fui conocido como seré. Ahí lo dice el texto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos esa promesa de que a Dios lo vamos a conocer
en su verdadera totalidad, en su verdadera grandeza, así como Dios es en su verdadera esencia. Por eso ahí está la promesa de Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la verdadera esencia que conoceremos de Dios. Dice el apóstol San Pablo, conoceré como fui conocido. Ahora veo por espejo oscuramente. Entonces veremos al Rey de Reyes. Dios, fíjese bien, Dios como único, fíjese bien, Dios como único, el no conocido por las religiones y sectas paganas. Fíjese bien, Dios único, el no conocido por las religiones y sectas paganas, fue el tema permanente del discurso del apóstol San Pablo en el Areópago, ahí en Atenas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ahí en Atenas estaba la cultura helénica, la cultura griega en el Areópago. Entonces, los griegos tenían varios altares erigidos a diferentes dioses. Pero lo que le llamó al apóstol San Pablo fue cuando vio un altar erigido con un letrero que dice al Dios no conocido. Entonces, la cultura helénica tenía un testimonio involuntario de la incertidumbre de la religión de todos aquellos dioses, óigalo bien, porque la cultura helénica añadía cada vez nuevos dioses y no le permitía conocer en su totalidad. Entonces, cuando el apóstol San Pablo vio en un altar que decía al Dios no conocido, entonces el apóstol San Pablo les dijo, a ese es el que yo les vengo a predicar, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios no conocido, el que no conoce la cultura helénica, el que no conoce las religiones y las sectas paganas, al Dios no conocido. Ese fue el tema, al Dios no conocido por las religiones y las sectas paganas, fue el tema permanente del apóstol San Pablo en Atenas, en el Areópago. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que la cultura helénica fue una cultura muy avanzada, pero también fue una cultura politeísta, independientemente de ser idólatra, fue politeísta. Y esto nosotros lo entendemos del griego poli, muchos, teísmo, deidades. Y Dios, en su palabra, en el Éxodo, capítulo 20, versículo 1, primer mandamiento, el primer mandamiento no es el versículo 1, primer mandamiento, el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora bien, hubo un filósofo francés matemático, fíjese, filósofo francés matemático muy conocido, Descartes. Y mire qué expresión él dijo cuando siglos atrás dijo esta expresión: la existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas geométricos. Fíjese bien en matemáticas. Nosotros decimos 1 más 1 es igual a 2. Nosotros decimos la fórmula del triángulo base por altura entre 2. Nosotros podemos expresar el teorema de Pitágoras, que dice así: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos adyacentes. Eso aquí en México y en diferentes partes siempre va a ser lo mismo. Y nadie podrá rebatir que eso es una mentira, porque
el teorema geométrico, óigalo bien, se ve patente en la realidad que no puede ser, óigalo bien, nadie puede negar esa realidad. Entonces, si Descartes nos está diciendo que la existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas, que todos los teoremas geométricos, quiere decir que nosotros reconocemos esa innegable realidad de su presencia en nosotros. Ahora bien, hay algo muy importante. La palabra de Dios, cuando nosotros la empezamos a leer de principio a fin, la palabra de Dios no intenta demostrar quién es Dios. La Biblia no utiliza argumentos para tratar de que nosotros podamos creer que Dios existe, sino por el contrario, la palabra de esa verdad de la existencia de Dios, porque la Biblia no intenta demostrar que Dios existe. Esa verdad, la Biblia la da sentada en ambos testamentos. Entonces, si usted empieza a leer la Biblia desde el principio, dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no empieza para tratar con razonamientos de demostrar la existencia de Dios. Más bien, esa existencia de Dios la Biblia la da por sentada por una verdad, una realidad, innegable realidad. Entonces, la Biblia habla de nuestro Dios como de aquel que no necesita demostrarnos que Él existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no necesita hacérsenos presentes visiblemente para que nosotros podamos creer en Él. De que en el Antiguo Testamento Dios no necesitó hacerse visible al hombre para que el hombre creyera en Él. Porque la palabra dice, no me verá hombre y vivirá. El reino de Dios no heredará carne y sangre. Entonces, Dios se manifestó en diferentes partes a diferentes profetas, fíjese bien, de diferentes formas. A Moisés se le presentó en la zarza ardiendo en el fuego. Ahí salía la voz de Dios. Isaías tuvo una visión donde dice, Santo, 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 Señor omnipotente. Isaías 6:3, si no mal me equivoco. Isaías capítulo 6, versículo número 3, que dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz, no miento, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Y mire cómo dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí, hermanos, y en toda la Biblia, debemos entender las diferentes figuras que utiliza la palabra de Dios. No quiere decir
que Moisés vio a Dios cara a cara, porque dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Isaías dijo: mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero no quiere decir que la verdadera sustancia, la verdadera realidad de Dios, el Dios trino, Moisés o Elías o Isaías la hayan visto. No, la verdadera sustancia, la verdadera divinidad, nadie la contempló. Mire cómo dice precisamente en el libro de Juan, capítulo número 1, Juan, donde dice en su versículo, aleluya, aquí la palabra dice: en su palabra dice, donde dice que a Dios nadie le vio jamás. No recuerdo el versículo, pero aquí está en el libro del Evangelio. Bendito sea su nombre para siempre. No recuerdo el versículo que está en el Evangelio de Juan, donde dice que a Dios nadie le vio jamás. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Estoy tratando de localizar este versículo de la palabra de Dios, donde dice que a Dios nadie le vio jamás. Alabamos su nombre para siempre. No lo puedo localizar, hermano, pero aquí está precisamente donde dice que a Dios nadie le vio jamás. Permítame, déjeme ver si lo localizo y se lo leo. Ay, se me dificulta aquí localizar el versículo. Pero aquí está, hermano, en cuanto yo pueda se lo voy a localizar. Pero dice el Evangelio de Juan que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, eran expresiones de los orientales, eran expresiones de aquellos profetas de Dios, escritores de la Biblia, que cuando veían esa manifestación, ellos expresaban: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, como dice Jacob, si no mal recuerdo. Entonces, Dios no necesita probarnos. Esa es la teología bíblica, la existencia de Dios, que Dios no necesita venirse ante nosotros, hacérsenos presentes personalmente y decirnos: yo estoy aquí y existo. No, por el contrario, como su palabra dice en Hebreos capítulo número 11, a su nombre gloria, capítulo número 11, versículo número 6. Y mire cómo dice la bendita palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjese, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para poder nosotros acercarnos a Dios, de acuerdo a esto que estamos viendo, no necesita Dios venir ante nosotros y presentársenos presencialmente para decirnos yo sí existo, no, sino que a todo aquel que se acerca a Dios y crea que le hay, le es galardonador. Se lo repito, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros podemos decir, tú puedes decir que hemos visto a Dios, pero con los ojos de la fe. Nosotros lo hemos visto por la fe y tenemos esa seguridad y esa confianza de que le veremos cara a cara como Él es, como dice ahí Primera de Juan capítulo 3 versículo número 2. Entonces, aquí un filósofo alemán, Kant, muy conocido, él dijo esta frase: es absolutamente necesario persuadirse de la existencia de Dios. Fíjese bien, Kant, filósofo matemático, él dijo, es necesario persuadirse de la existencia de Dios, pero no es necesaria su demostración. Y mire cómo el Señor en Isaías 45, versículo 22, muy conocido por todos nosotros, dice de la siguiente manera, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos decir que Dios existe? Con esa certeza, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué decimos que la existencia de Dios es real? ¿Por qué decimos nosotros que para conocer a Dios no necesita Él venir y presentársenos presencialmente y decir yo estoy aquí para que vean que sí existo? No, hermanos, no. Nosotros le hemos conocido por la fe, le hemos conocido por la fe y sabemos que Dios existe porque Él vive dentro de nosotros y porque Dios, su palabra, lo dice que Dios existe. Bendito sea su santo nombre. Ahora bien, algo muy importante. Cuando hablamos de Dios, para poder conocerlo, estudiar quién es Dios, de ninguna manera debemos intentar explicarlo. Pues ¿cómo podría la pobre inteligencia humana finita tratar de definir tan siquiera al infinito? Eso es imposible. A Dios no, en la Biblia no es para explicarlo, ni para definirlo, sino por el contrario, la teología en la Biblia nos enseña que es para tratar de conocerlo, de conocer sus obras, de conocer su carácter, para tratar de que otros vengan a Él como nosotros hemos venido a Él por ser salvos, haber aceptado a Cristo. Entonces, eso es lo importante. Al hablar de Dios, no intentamos explicarlo. Al hablar de Dios, es tratar de conocerlo. Al hablar de la existencia de Dios, es porque se necesita, fíjese bien, al hablar de la existencia de Dios, no es porque se necesite o deba probarse la existencia de Dios. No
No, hermanos, sino más bien es considerar su innegable realidad. Entonces, de que Dios existe, Dios existe. Y déjeme decirle una cosa muy importante. Dios no creó al mundo y al universo para ser Dios, porque Dios no depende de las cosas creadas, más bien las cosas creadas dependen de Dios. Entonces, Dios siempre ha sido Dios por siempre, Elohim. Acuérdese que en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice así la bendita palabra: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra Elohim, si nosotros estudiamos, esa palabra tiene algunas acepciones, donde se refiere a jueces, donde se refiere a reyes. Por eso Jesús dice: ¿qué no os dije, vosotros sois dioses? Es decir, jueces, reyes. Pero también la palabra Elohim tiene una acepción que se refiere a Dios, donde se refiere, en Dios hay una pluralidad. Por eso, antiguamente se podía observar que el versículo de Génesis 1:1 se interpretaba así: en el principio creó la forma plural, no singular, creó singular. Y luego dice dioses, la forma plural, dioses. En el principio creó dioses los cielos y la tierra. Entonces, para que no hubiera ese problema del politeísmo, de que había muchos dioses, entonces se utilizó la palabra Elohim. Es la palabra que nos dice que en Dios hay pluralidad de personas, no de deidades, no de dioses, sino de personas. Por eso dice el Señor: oh, Baruch Hashem Adonai Elohim Adonai Echad. O sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Echad, uno es, Echad. Entonces, no puede ser tres dioses, no puede ser tres divinidades. No puede ser tres esencias, sino una esencia, una divinidad, un solo Dios en tres personas, Elohim, Elohim. Entonces, nosotros debemos de entender la existencia de Dios desde la palabra de Dios, de que no es necesaria su demostración, sino por el contrario, de que Dios existe, pero también Él vive dentro de nosotros. Mis queridos oyentes, este es el primer tema de teología. Teología viene del griego teo, Dios, logía, estudio. Hermanos, es necesario poder sentar las bases, poder sentar nuestra fe cristiana en nuestra mente, en nuestro corazón, para tener una firmeza, para tener una seguridad de que Dios nos respalda y somos hijos de Él y que estaremos por Él por la eternidad. Entonces, este es la primera parte de teología. En poco tiempo, en unos días, vamos a ver la existencia de Dios en la parte segunda, porque viene importante, hermanos. Estudie la palabra, porque sabe que hoy en la actualidad las teorías filosóficas, los puntos filosóficos, es los que desvirtúan a los seres humanos para llegar a la conclusión de que Dios no existe, lo cual es falso de toda falsedad. Aunque nosotros neguemos la existencia de Dios,
Dios siempre seguirá existiendo. Bendito sea su nombre. Le invito que comparta esta transmisión. Le invito que se suscriba en la página de Facebook y de YouTube que tienen el mismo nombre, Ministerio Cristo Viene Ya. Hay videos que yo no puedo subir al YouTube porque me pueden censurar la información. Por eso lo subo en mi página de Facebook. Yo le invito que por favor visite mi página de Facebook porque este video se va a subir al YouTube. Y ya sea pasado mañana, 16 de septiembre, voy a compartir la segunda parte de este tema tan importante. La teología es tan hermosa, la teología es tan bella, la teología nos hace adentrarnos, conocer el carácter de Dios, no conocer a Dios en su esencia, sino conocer el carácter de Dios en una milésima, porque Dios es en su totalidad más grande de como lo dice la Biblia. Así es que, queridos oyentes, por favor, hermanos, póngase a leer la Biblia. Ahorita, hijo. Póngase a leer la Biblia. Estúdiela. Escudriñela. Y no se olvide que para eso tiene la palabra. Hermanos, ya se lo dije, no es presunción. No es para que muestre mis mejores obras. En agosto, si no mal recuerdo, terminé de leer toda la Biblia. Ahorita, nuevamente la estoy empezando a leer de principio a fin. Y voy en Deuteronomio capítulo 33. Yo espero terminarla, ojalá, en noviembre, para volverla otra vez a empezar. Hermano, eso es deleitarse en las cosas de Dios. Mire, queridos hermanos. Mire, queridos hermanos. Qué bueno que escuchas profecías. Pero una cosa muy importante. Si vas a escuchar una profecía, primero que sea de parte de Dios. Número 1. Porque acuérdese que aquí en México, como Dios ya lo reveló, hay muchos charlatanes que están haciéndose pasar por falsos profetas. Y no crea que aquí en México es en todo el mundo. Y mucha gente lo sigue. Pero siervos de Dios que se han desviado al pueblo de Dios. Allí está Yesenia Ten. Mi hermana de blanco, que usted la ve que es de aquí de México, de Jalisco. Ella mencionó un nombre, bueno, dos nombres, el de la esposa del pastor Aguayo y de Suani Sotomayor. Hermanos, Dios ha hablado de Yesenia Ten. ¿Cuánta gente? Nada más le estoy hablando de ellas, pero hay más. ¿Cuántos millones o miles siguen a esas personas? Y hermanos, pues si las profecías de Dios no te impulsan a que salgas a predicar la palabra o a que leas la palabra, menos ni Sotomayor, Suani Sotomayor, ni Yesenia Ten, permíteme, hijo, ni Rafael Ramírez, otro falso mentiroso, y otros más, menos van a arreglar tu vida, menos van a edificar tu vida. Porque pregúntate tú mismo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Entonces, una profecía que venga de Dios, es para que te impulse, mi hermano, para que te impulse a que ores más, a que te metas con Dios. Te lo dejo como reflexión, pero también comparte este tema. Me despido de ustedes, yo soy el pastor Alberto Colín y les agradezco para todos aquellos que se tomaron la molestia en escuchar este primer tema de teología. Que Dios les bendiga y excelente noche.